En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos por esta mañana. Te pedimos que nos acompañes en este mar del conocimiento de la Sagrada Escritura para que ilumines nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra interioridad, para que guiados por el Espíritu Santo podamos comprender el sentido de tus signos que aparecen en el Evangelio de San Juan y para que así también podamos fortalecer nuestra vida interior y poder dar un mejor servicio eclesial. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Entonces tenemos aquí en esta presentación el tema de Jesús que camina sobre las aguas, que constituye el quinto signo del Evangelio de San Juan. Recordemos que es el signo que sigue inmediatamente después de la multiplicación de panes, y así entonces vamos nosotros teniendo una mejor comprensión del capítulo sexto, que es el capítulo, digamos, eucarístico por excelencia. Vamos a leer el pasaje y a conocer pues la estructura de este episodio tan bonito. Al atardecer bajaron los discípulos a la orilla del mar y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar a Cafarnaúm. Había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que camina sobre el agua y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Hasta aquí el texto. Tenemos entonces su estructura. Primero se nos da un marco temporal, hay un escenario y personajes. Se menciona pues ahí después estamos ubicados justo después del momento en que Jesús se retira. Ya ven que después de la multiplicación de panes querían hacerlo rey. Jesús mejor se retiró a un monte solo. Por su parte, los discípulos van a la barca, se internan en el mar. Ahí están los escenarios. Y los personajes pues se mencionan directamente. Jesús por un lado, los discípulos por otro. Después se informa del problema provocado por la tormenta, que hay una tormenta aquí en el Evangelio de San Juan. En los otros evangelios no se menciona una tormenta. Tenemos que Jesús realiza el signo de caminar sobre las aguas y ellos pues se asustan, ¿no? Después de las consecuencias del signo, Jesús finalmente se identifica, se acerca a la barca y llegan a la orilla. Las semejanzas que tenemos con otros evangelios, por ejemplo, en Marcos 6, 45 al 52 y Mateo 14, 22 al 33, tenemos por un lado semejanzas que los discípulos navegan solos en el mar, mientras que Jesús está solo en un monte, ¿verdad? Aquí vienen las referencias. Después tenemos en los tres evangelios, también la escena ocurre durante una noche. En los tres evangelios también Jesús camina sobre las aguas y los discípulos se asustan. Y finalmente, en los tres evangelios tenemos que Jesús los tranquiliza con alguna expresión donde les dice yo soy o soy yo. La diferencia es prácticamente pues insignificante. Más bien lo significante es que Jesús se identifica. Y en el Evangelio de San Juan recordemos que el yo soy corresponde a esa declaración que Yahvé hace ante Moisés, donde le da su nombre. Primero en Éxodo 3 le dice yo soy el que soy. Después al final les dirás que yo soy te envía.
Ahora, las diferencias con respecto a los otros evangelios. Tenemos por un lado que en Juan los discípulos no fueron obligados por Jesús para ir a la barca. Si repasamos Marcos y Mateo, siempre dice, Jesús los hizo subir a la barca y se fueron. Aquí no, aquí simplemente Él está en el monte y ellos parece que toman la decisión de ir a la barca e irse. En Marcos van a Betsaida y en el Evangelio de Juan van a Cafarnaúm. Están relativamente cerca las poblaciones, pero no son exactamente el mismo lugar. Y en Juan se desata una tormenta mientras navegan, mientras que en Mateo y Marcos solamente hay un viento contrario. Ajá. No sé si quienes de ustedes ya han podido ir allá a Tierra Santa. A ver, levanten su mano los que han podido ir a Tierra Santa. Ahí ha ido a Melba, Jesús, María de Madre Jesús Jaramillo. ¿Quién más? Marta Laura también. Marta Laura, Juan Montero. Muy bien. Irene también. Perfecto. Bien, quienes han ido allá, ya ven que cuando va uno al mar de Galilea, pues se ve bien bonito el mar y todo, ¿no? Sí dieron su paseo en lancha, en su barquito. Bueno, algunos no, otros sí. Entonces, fíjense, cuando uno va a dar, cuando uno pide ahí la barca para poder hacer el giro, te dicen que media hora, no me acuerdo si son $200, algo así cobran, que por eso Pepito le dijo ahí al barquero, Pepito el de los chistes, con razón Jesús se fue caminando, ¿no? Con ese precio, $200 media hora, pues, es una lana, ¿no? Pues bueno, fíjense, 4,000 pesos ahí que uno se puede ahorrar si se va caminando. Pues con razón Jesús caminó. Bueno, pues ahí precisamente en esa zona, cuando llega la tarde, cuando está casi por anochecer, empiezan a soplar vientos muy fuertes sobre el lago. Ujú. Hay una zona donde nosotros, cuando yo fui en el 2017, nos hospedamos en una zona que está ahí pegadito, muy cerca también de Magdala. Y nos dimos cuenta en la tarde-noche que soplaba viento muy fuerte y sí se encrespa mucho el agua. No necesitas una tormenta para que el agua esté encrespada. Ujú. Lo maravilloso es en las mañanas, antes de salir el sol, el lago parece un espejo. Ni siquiera tiene la más mínima ola. Es así como un espejo de agua. Se ve increíble que no hay ni una ola chiquita, por chiquita que parezca, no se ve, y eso es también muy, muy impresionante en ese lago. Entonces, fíjense, ¿habrá habido una tormenta o habrá simplemente viento contrario, como dicen los sinópticos? Pues, como dicen, será el sereno. El punto es que aun cuando tengas viento contrario, el viento es fuerte ahí en el mar. Y si les pegó el viento en la noche, pues muy probablemente también hacía que la barca se zarandeara de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos. Mientras que San Juan, digamos, pone ahí el dato de que había una tormenta, otros ponen pues que había simplemente un viento contrario. ¿Ok? Tenemos, siguiente punto. En Mateo, Pedro camina sobre las aguas, se hunde por miedo y Jesús lo salva. En los demás evangelios, Pedro no camina sobre las aguas. Ajá. Luego, en Juan, Jesús no sube a la barca, sino que llegan antes a la orilla esperada. Y en los evangelios de Mateo y Marcos, sí, Jesús sube a la barca. Ujú. En Mateo, además, los discípulos llegan a una profesión de fe. Dicen verdaderamente, eres hijo de Dios. En Marcos, Marcos no lo quiere poner porque recuerden que la profesión de fe sobre la divinidad de Jesús la dice el centurión cuando ve morir a Jesús en la cruz. Dice verdaderamente, este era hijo de Dios.
no se adelanta. ¿Por qué? Porque Marcos tiene un plan, un proyecto, que es que el seguidor de Jesús solamente puede reconocer su condición divina si lo acompaña hasta la cruz. A esa estrategia se le llama en griego anagnórisis. La anagnórisis, por tanto, es este desvelamiento lento de la identidad del personaje principal. Se le va diciendo poco a poco, a cuentagotas al lector, quién es ese personaje principal. En Mateo, entonces, se da esta diferencia. Habrá que ver, pues, cuáles eran las intenciones en su estrategia redaccional de Mateo para poner aquí una profesión de fe. Incluso se fijan que es una profesión que precede a la profesión de Pedro en Cesarea de Filipo, que es hasta el capítulo 16. En Mateo 16, 18 es cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Aquí como que a Mateo se le olvidó que había puesto ya en el 14:32, que había puesto ya una profesión de fe de los discípulos en el mar. Pareciera ahí una incongruencia dentro del proyecto de Mateo, pero pues habrá que ver bien cuáles son las intenciones narrativas de Mateo, como para centrarse más en Cesarea de Filipo como una profesión relevante y no aquí, que los discípulos simplemente están espantados y parece reconocer a Jesús como Hijo de Dios solo porque ven un milagro. En cambio, en Cesarea de Filipo no hay ningún milagro, solamente una pregunta que plantea Jesús. Luego, el último punto, en Marcos, el evangelista comenta que ellos estaban sorprendidos porque no habían entendido lo de los panes, sino que tenían la mente embotada. Aquí también Marcos, siguiendo también la misma idea de Juan, une la multiplicación de panes, en el caso de Marcos, ¿verdad?, seguida de la caminata sobre el mar, en el capítulo 6 de Marcos. Y en el capítulo 8 viene una segunda multiplicación de panes, pero después ya no hay otra caminata sobre el mar. Entonces, Marcos encuentra una relación y dice, los discípulos se sorprendieron y Jesús les echa en cara de que su mente está embotada, que no han entendido lo de los panes. Como diciendo, bueno, si han visto que yo multipliqué o alimenté tanta gente con tantos panes, ¿qué les sorprende que yo pueda caminar sobre el mar? ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se enfrentan estos puntos. Tenemos los elementos que subraya el relato juánico. Se trata aquí de un signo donde Jesús se acerca a sus discípulos para comunicarles su identidad cuando les dice, yo soy, no teman. Ellos reciben la revelación de la identidad, se disponen a recibir a Jesús en la barca, pero la barca llega primero a la orilla. Segundo punto, la mención de la montaña y el mar encrespado apuntan a una epifanía. ¿Qué es una epifanía en términos teológicos? Es una teofanía, o sea, una manifestación de Dios con un escenario terrenal. Cuando Jesús se va al monte a orar a solas, cuando lo quieren hacer rey, ahí se establece pues una especie de escenario donde Jesús está a solas con su Padre, en ese punto donde se unen el cielo y la tierra, que es lo más alto del monte. Y por otro lado, los discípulos se van hacia el mar, y ahí en el mar, que representa las fuerzas del caos, ahí ellos tienen un encuentro con el Dios de la vida, ¿verdad?, con Jesucristo, que se manifiesta como una vida que vence al poder del caos, es decir, que vence a la muerte. Por tanto, el pasaje presentado aquí en el Evangelio de San Juan tiene un fuerte significado teológico, y es lo que va a despertar la sospecha de muchos especialistas.
La formación repentina de una tormenta sobre el mar, en el versículo 18, parece reflejar un evento histórico. Como les decía, de hecho, en el mar de Galilea suelen presentarse esos fenómenos de manera repentina debido a su contexto geográfico. Recordemos que de un lado del mar de Galilea tenemos, o sea, cuando tú estás ahí en los hoteles que están, bueno, pues pequeños hotelillos que están junto al mar de Galilea, ahí por donde se toman la barca. Después del mar, lo que ves en el fondo son las montañas del Golán, los altos del Golán se llaman. Esas montañas que están justo en la frontera entre Israel y Siria, pues van creando como un canal de viento. Ajá. Es una cordillera que va rodeando prácticamente el mar de Galilea por el lado este. Y del lado oeste, del lado del poniente, tenemos ya los cerros que van ganando cada vez más altura en la región de Galilea. Y de hecho ya Nazaret está bastante alto en comparación al mar. Será quizá unos 300, 400 metros sobre el nivel del mar de Galilea. Y de Nazaret, pues ya tomas tu camioncito, tu camioneta de turista, y cuando vas hacia el mar de Galilea, pues va a la bajada y puedes ver todo el mar de Galilea, ¿verdad? Se ven las montañas y todo eso, se ve muy bonito, con un azul muy intenso, que es una característica de los cuerpos de agua que están por debajo del mar, del nivel del mar a nivel mundial, se ven intensamente azules. Ujú. Tenemos también que hay conexiones intertextuales que presenta Juan con textos del Génesis, Isaías, Éxodo, Deuteronomio, el libro de Job y algunos salmos, donde se habla del poder de Dios sobre la naturaleza. Ajá. Tenemos finalmente la recepción de la revelación del Hijo. El yo soy produce alegría en los discípulos y facilita llegar a buen puerto. Es decir, cuando tú recibes a Jesús, comprendiéndolo en su identidad, tú llegas a buen puerto, ¿verdad? Tu vida encuentra una resolución, encuentras estabilidad. La aceptación de la palabra de Jesús, por tanto, condujo al signo y este se puede comprender. ¿Ok? Bien, siguiente punto. Vemos los detalles del texto. Se dice, al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla. Hay una separación entre Jesús y los discípulos. Josdeopsia egeneto, ¿verdad? En cuanto llegó a ocurrir una opsia. La opsia es el atardecer ya cerca del ocaso. ¿Ah? Ellos bajan, se internan, digamos, en las tinieblas, abandonan a Jesús, que es la luz, que está allí en su encuentro con el Padre, mientras que ellos se van alejando, toman su barca, que es este principio de seguridad personal, y se alejan, se van en el mar hacia Cafarnaúm. ¿Por qué a Cafarnaúm? Porque sabemos ahí era donde vivían Pedro y Andrés, donde seguramente también vivían Santiago y Juan, aunque nunca lo menciona así el texto, recordemos que en el texto de San Juan nunca se especifica que los discípulos sean pescadores, al menos los 4 de Galilea. Luego se dice, Kai scotia ede egegonei, había oscurecido. De hecho, la palabra escotía significa tinieblas, ¿verdad? Y ya las tinieblas habían, digamos, se habían establecido en la región y Jesús todavía no había venido a ellos. Por tanto, los discípulos están en un contexto de soledad, en medio de las fuerzas del caos, oscuridad, el mar y, peor aún, con lo que se viene, empezó el viento fuerte y comenzó a encresparse el mar. Ajá. Dice, Hedet, Thalassa, Anemu, Megalu, Neontos, Diegeireto. Una expresión muy complicada que nos muestra primero
un gran viento, ¿verdad? Dice anemo megalu neontos. Es un viento fuerte, soplante, ¿verdad? Que está soplando constantemente. Es un participio, el neontos. Y luego esta condición del mar, que comienza a encresparse. Aquí a lo mejor está un poco exagerado el dibujo, pero bueno, es lo que se da a entender con estas expresiones. Un viento fuerte, aguas encrespadas, estamos prácticamente ante una tormenta, fuerzas del caos nuevamente. Las fuerzas del caos desde la antigüedad se considera son el pecado y la muerte, ¿verdad? El pecado como las transgresiones que continuamente hacemos como humanos y la muerte como efecto de esas transgresiones. Versículo 19. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que camina sobre el mar. Dice, Theorusin ton Yesun. El verbo theoreo es un ver de contemplación. Y aquí se dice theorusin. Aquí estamos al verbo theoreo en presente de tercera plural, de tercera persona del plural. Ven, contemplan a Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Caminando sobre el mar. Peripatunta epites thalases. Caminar significa para los hebreos conducir la vida. El camino, el derech, es precisamente la vida vista como una metáfora, sentido metafórico. El derech es precisamente el camino que uno va recorriendo en los campos. Para los judíos eso siempre representa también metafóricamente a la vida. Entonces Jesús camina sobre el mar, es que Jesús conduce su vida sobre las fuerzas del caos. Él tiene el poder sobre el caos. Él representa el orden que vence al caos. Cuando dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la pudieron sofocar, aquí aparece plasmado en un acontecimiento aquello que se dijo en el prólogo. Dice, y Jesús se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Efobecesan, se llenaron de miedo estos discípulos. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Egoimi me efobeiste. No se atemoricen, literalmente. Quisieron entonces recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Muy bien. Entonces, en este versículo, tenemos, fíjense, la diferencia. Mientras ellos querían hacer algo, en realidad, en ese momento la barca llega al punto de destino. Pregunta de los 200,000. ¿Lo recogieron? ¿Les dio tiempo de recogerlo? Pues no. Cuando se disponían a recogerlo, resulta que ¡pum! Ya la proa, la parte frontal de la barca, golpea a la orilla y se dan cuenta que ya llegaron. En cuanto a las conexiones intertextuales que les decía yo, esa conexión entre textos, eso significa intertextualidad. Tenemos que la forma de presentar la Epifanía se conecta con Génesis 15, 26, también 24 y 26, luego 46, 3, con Isaías 41, 13, 14, Isaías 43, 1, 3. A ver, tengo aquí una edición de la Biblia. Podemos ver, por ejemplo, pasajes Génesis 15, 24. Tenemos aquí, o más bien es Génesis, no, es Génesis 15, más bien. Génesis 15, Génesis 26, más bien debe de ser.
No llega el 26. No llega al 24, ¿no? Ahí es más bien un punto y coma. Debe ser un punto y coma y no una coma. Génesis 15, más bien Génesis 26. Isaac cava los pozos de agua. Génesis 24, es decir, bastante largo. Se habla de una mujer para el hijo Isaac, cuando tiene que discernir sobre quién será la esposa, ¿no? Déjenme ver. Más bien en 26-24, sí, es 26-24, viene la teofanía de Dios, donde dice, esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Ahí está esa expresión. Entonces aquí, fíjense, les voy a corregir. Vamos a ponerle aquí. Disculpe, padre, en el capítulo 15 del Génesis, en el versículo 1 también está la palabra 6. Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Exacto, ahí está. Entonces, Sí, tenemos es el capítulo 15, lo que pasa es que el otro 1. no es el versículo 26, sino es el versículo 1. Sí, y del 24, perdón, el que sigue es 26-24. Es 15-1, 26-24 y aparece 46-3. En 46-3 aparece, le dijo entonces, yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto porque allí te haré una gran nación. Ajá. Son las palabras que le dice Dios a Jacob. Entonces son relatos de epifanías. 15-1, 26-24 y 46-3. ¿Ok? Lo mismo en Isaías, si nos vamos a Isaías 41. También es de Epifanía. Ajá. Isaías 41, 13. Aquí está. 41, 13, 14 dice, porque yo, el Señor tu Dios, te aferro por la derecha y te digo, no temas, yo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. ¿Ok? Y en 43, 1 y 43, 3 dice, y ahora esto dice el Señor, que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Y en el versículo 3, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Verdad? Son fórmulas que dentro de contextos de epifanía, Dios se identifica a sí mismo. Y es lo que está presentando aquí San Juan. Recordemos que San Juan, a diferencia de los otros evangelios, insiste mucho en la expresión yo soy en labios de Jesús. Y por eso la fórmula que utiliza Jesús con sus discípulos es una fórmula de identificación dentro de un contexto de epifanía muy al estilo de Génesis y de Isaías. ¿Ok? Ahora, sobre la autoridad de Yahvé sobre el mar, pues hay muchos pasajes, ¿verdad? Está todo Éxodo 14 y 15, una vez que han cruzado el Mar Rojo, viene también el cántico donde se agradece a Dios que los ha librado de una muerte segura. Tenemos Deuteronomio 7, Job 9 y Job 38, los Salmos 29:3, 65:8, 77:20, 89:10 y 93, versículos 3 y 4. De Isaías 43, 1 al 5, como hemos escuchado al menos los primeros, el 1 y versículos 1 y 3, e Isaías 51, 9 al 10.
Finalmente, Jesús es equiparado a Yahvé, yo soy, la referencia directa de Éxodo 3:14. El diálogo de Jesús con Moisés, de Dios con Moisés. Tenemos ahora origen del relato. Entonces, consideramos que hubo un relato preliterario que suscitó una tradición escrita preevangélica. Fíjense, un relato preliterario que significa un relato oral. Hubo alguien que mantuvo en tradición oral que Jesús en alguna ocasión cerca del mar o en el mar hizo un prodigio que sorprendió a los discípulos que estaban asustados. Él se identifica, los tranquiliza y finalmente llegaron a un término, a un punto de llegada. Entonces, en esta tradición oral o preliteraria, había una conexión directa entre la multiplicación de comida o de los panes y la caminata sobre el mar. Después, como dice aquí, este relato preliterario suscitó una tradición escrita preevangélica. Sabemos que esa tradición tuvo que haber existido porque llegó a Marcos y a Juan de formas diferentes. Por eso Marcos conecta directamente la caminata sobre el mar con la primera multiplicación de panes. Y en Juan, donde hay una sola multiplicación, también aparece esta conexión inmediata entre multiplicación de panes y caminata sobre el mar. Entonces, no es invención de Juan poner la caminata después de la multiplicación de panes. Así lo recibió él recibió esta tradición escrita preevangélica y así también la recibió Marcos. Pero las diferencias de los relatos ya son bastante grandes, lo que permite confirmar que cada quien le dio un enfoque distinto a esta caminata. Tenemos los elementos del relato primitivo, o sea, el relato escrito es el marco y las circunstancias. Jesús está en el monte, ellos están en el lago, se hace de noche. Durante la noche hay un viento contrario o viento fuerte, se da el milagro de la caminata y hay una reacción de susto, primero de los discípulos y después que Jesús les trae la serenidad. Llegan a buen puerto. El final del relato primitivo mencionaba el encuentro de Jesús con sus discípulos y la llegada a la otra orilla. Este encuentro es relevante porque al principio, cuando ellos se alejan, dejan a Jesús solo y entonces ahí lo que se subraya es que hay una separación temporal de los discípulos con respecto a Jesús. Cuando ellos sin Jesús se internan en las tinieblas, se encuentran en peligro. Y entonces Jesús va al encuentro de ellos y se encuentran y llegan juntos a la orilla. Por su parte, Juan y Marcos se basaron en la tradición escrita preevangélica. Fíjense, esta voy a ponerla aquí en negritos, la tradición escrita preevangélica. Es más, vamos a ponerla así en amarillo. En amarillo y resaltado como negritas, ¿ok? Esta tradición escrita preevangélica fue, acuérdense, la segunda etapa. Primero fue un relato preliterario. Es más, aquí vamos a ponerle preliterario, diagonal, oral, para que no nos confundamos. Entonces, hubo un relato preliterario o bien oral que suscitó la tradición preevangélica. Esta tradición preevangélica es el relato primitivo. Vamos a ponerle aquí, relato primitivo o tradición preevangélica. Nos referimos a lo mismo. ¿Cuáles eran entonces sus elementos? Marco y circunstancias, el milagro, que es la caminata, la reacción de los discípulos y la conclusión. Ok. Aquí igual vamos a poner relato primitivo en amarillas. Esta tradición escrita preevangélica
que es el mismo del relato primitivo. Y luego ya pongo acá, Mateo, por su parte, va a seguir a Marcos, pero hace que Pedro participe del milagro, lo hace con fines eclesiológicos. Ajá. O sea, si alguien se pregunta, ¿históricamente Pedro caminó sobre las aguas? Pues lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque la tradición oral y la tradición escrita preevangélica parece que nunca mencionaron a Pedro caminando sobre las aguas. O sea, se entiende que es más fácil que Juan y Marcos hubieran mantenido el acontecimiento de Pedro, que es más fácil que hubieran respetado la tradición oral preevangélica, ¿verdad? Y el relato primitivo, poniendo a Pedro caminando sobre las aguas si así hubiera pasado. Pero el hecho es de que solo Mateo pone a Pedro caminando sobre las aguas. Y eso significa que Mateo está persiguiendo un fin eclesiológico que es recalcar el rol de Pedro en la comunidad, tal como lo hace en Cesarea de Filipo, cuando Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto te lo ha revelado mi Padre, etc. Después tenemos, el relato en los tres evangelios tiene más un significado teológico que pretensión histórica. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. No es que se niegue la historicidad, sino que más bien ninguno de los tres evangelistas busca afirmar un acontecimiento histórico. Más bien nos están dando información teológica. Así entonces, ante la pregunta, ¿hubo un evento histórico que hizo surgir al relato preliterario, o sea, al relato oral? Pues la cosa es como les pongo aquí, no tenemos la información necesaria que cubra los criterios de historicidad para afirmarlo. A lo sumo podemos reconocer los elementos de una tradición preliteraria, o sea que hubo una tradición oral, eso es fácil de identificar. Pero estos elementos quedaron plasmados en un relato escrito preevangélico, el cual fue usado como base por Marcos y Juan. O sea, ellos no se lo inventaron, ellos recibieron una tradición escrita que a su vez se basaba en una tradición oral. El criterio de testimonio múltiple muestra la relación de los relatos evangélicos con esa tradición preevangélica, pero no con un evento que se remonte a la vida de Jesús. O sea, no podemos brincarnos décadas, ¿verdad? Para llegar desde el momento en que Jesús camina sobre el agua, que solo Dios sabe si históricamente ocurrió, hasta el momento en que los evangelistas redactan. Estamos hablando con respecto a Marcos de más de 60 años de distancia y con respecto a Juan son prácticamente, no son, son 40 años con respecto a Marcos y unos 60, 65 años con respecto a Juan. Al aplicar el criterio de coherencia, vemos que este milagro no comprende una ayuda de Jesús a gente enferma o en peligro de muerte, ni se presenta como señal de la llegada del reino. El relato que analizamos no es coherente con el actuar de Jesús que vemos en los demás relatos de milagro. Fíjense, todos los relatos de milagros en los que se centran tanto Juan como Marcos son relatos que dicen algo. En el caso de Marcos, cada milagro de Jesús anuncia la inminente llegada del reino. Y en el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús van conectados con la identidad de Jesús. Nos ayudan a comprender quién es Jesús. Pero la idea común, digamos, lo más históricamente plausible, es que las acciones milagrosas de Jesús las hizo para mostrar la inminente llegada del reino de Dios. Hubo, pues, un evento histórico. Tenemos la forma final del relato, retoma temáticas del Antiguo Testamento relativas al poder de Dios sobre las aguas del caos, así como la identificación de Jesús con Yahvé. Como el relato preevangélico siempre estuvo en conexión con la multiplicación de alimento, puede ser que tenga un tinte eucarístico. De ser así, John P. Meyer opina que el pasaje podría simbolizar el encuentro de Cristo con la comunidad juánica, que sintiéndose sola y en la oscuridad de un mundo hostil,
recupera su seguridad y firmeza al recibir a Cristo, a quien reconoce en la Eucaristía. Finalmente, atribuir el relato a la comunidad primitiva exigiría en ella un alto desarrollo de cristología antes de que Marcos lo usara para su evangelio, es decir, antes del año 70, lo cual es cronológicamente imposible. O sea, el relato tal como lo tenemos en Juan y en Marcos ya es un relato que ha pasado por el filtro teológico de cada uno de los evangelistas. Entonces, sí hubo una tradición oral, sí hubo una tradición escrita, pero no tenía los tintes propios de la teología de Marcos o de Juan. No hay elementos claros que permitan concluir una conexión temática con la celebración de la Eucaristía de la comunidad primitiva. La interpretación de John P. Meyer solo pretende evitar la plausibilidad de las explicaciones de los racionalistas contra los milagros, que dicen que los milagros son invención de los evangelistas, es lo que dicen los racionalistas. John P. Meyer, recuerden, es sacerdote católico norteamericano, pero aún siendo sacerdote católico dice, cuando metemos los criterios de historicidad aquí, pues sí, nos topamos con la dificultad de que no parece haber una directa conexión entre el relato y un tinte eucarístico. Más bien, puede ser que esta conexión la veamos ya desde nuestra perspectiva de una teología desarrollada, una teología católica desarrollada, que al encontrar estos dos pasajes dentro de un mismo capítulo, tanto en Marcos como en Juan, nos puede hacer pensar en un interés eucarístico. Pero lo más probable es de que esta conexión ya venía desde la tradición misma que empezó a comunicar oralmente estos dos milagros. Entonces, que el relato rompa con la coherencia de los milagros donde Jesús ayuda a alguien o donde quiere mostrar la llegada del reino, es evidencia de que el relato preliterario surgió sin intención teológica de relacionarlo con el reino de Dios. Esto refleja discontinuidad con las comunidades cristianas primitivas, de modo que el relato no puede ser producto de la comunidad primitiva, es decir, no puede ser invento de la comunidad primitiva. Entonces, en pocas palabras, ¿ya? ¿Ocurrió o no ocurrió esto? Pues lo que podemos saber es de que sí existió una tradición oral que menciona multiplicación de panes y caminatas sobre el mar. Ahora, ¿cómo llegó ese relato o qué elementos contenía antes de llegar a Marcos y a Juan? Podremos hacer una reconstrucción aproximada, quitando los elementos propios de la teología juánica y de Marcos, de su vocabulario propio de cada uno, podemos reconstruir a lo sumo la tradición escrita que llegó a manos de Marcos y que llegó a manos de Juan. Pero de ahí remontarnos a la tradición oral o de la tradición oral remontarnos al acontecimiento histórico, eso ya está muy difícil. Eso ya se antoja muy, muy difícil poderlo, poder reconstruir, digamos, el acontecimiento histórico, ¿no? Ahora fíjense, en los evangelios sinópticos, los discípulos se espantan y piensan que si están viendo a un fantasma. Y mucha gente utiliza este pasaje, sobre todo basados en Marcos y en Mateo, para decir que la Biblia habla de la existencia de fantasmas. Recordemos, la Biblia no, a los autores de la Biblia no les interesa decir si hay fantasmas o no. No hay que agarrar la Biblia como un argumento para decir si hay fantasmas o no, porque no tiene esa finalidad la Biblia. La Biblia puede presentar ahí el que haya creencias. Hay creencias populares en fantasmas, pues sí, eso sí lo dice. Pero el autor de Marcos o de los evangelios de Marcos, de Mateo, o incluso aquel autor de quien haya escrito, ¿verdad? El primer libro de Samuel, donde se dice ahí que Saúl fue a consultar a una divina y apareció el fantasma del profeta, todo eso, pues es una
es una redacción que casi legendaria que se redacta en torno al siglo VII antes de Cristo, cuando Saúl y David eran del año 1030 antes de Cristo. Entonces, hay muchos siglos de distancia y ahí más bien lo que podríamos pensar es que el autor del primer libro de Samuel lo que quiere poner en evidencia es que Saúl tenía tendencias idolátricas y peor aún, nicrománticas, ¿no? Por eso va y consulta a una nigromante para consultar a por medio de la nigromante quieren invocar a los muertos, lo cual está considerado como una abominación, ¿no? Dentro de la fe de Israel. Es una forma de ponernos que Saúl era malo en el fondo, pero que históricamente haya sucedido tal como se narra ahí, pues sí está muy canijo poderlo demostrar, ¿no? Muy bien, ahora sí podemos, fíjense, vamos a tomarnos un descansito de 10 minutos y ahorita regresamos y participamos. Vemos qué ideas fundamentales nos quedan, ¿verdad? Y qué enseñanza nos deja esta pericopa. ¿Sale? Regresamos en 10 minutos y le seguimos.